El más allá. El ser humano, estimados hermanos, siempre ha tenido el temor por lo porvenir, por lo que va a venir, por lo que vendrá, porque el ser humano desconoce su futuro. Cosas como la muerte, cosas como el qué hay después de la muerte, y todo lo porvenir después de la muerte forman parte de las grandes incógnitas que el hombre ha querido conocer. El hombre ha intentado conocer respuestas a sus grandes incógnitas de una y otra manera, de muchas formas, ¿no? La respuesta a lo desconocido, ha querido tener respuesta a lo que es la muerte, lo que hay más allá de la muerte, ha intentado obtener respuestas de mil maneras y mil formas. Entre esas podemos comentar muchísimas: el esoterismo, por medio de la brujería, por medio del consultar a los muertos, por medio de muchas maneras que lo que ha hecho el ser humano es errar en el blanco una y otra vez. Pero en realidad, hermanos, en realidad hoy nos hacemos una pregunta: ¿qué pasa después de morir? Estas son preguntas que han intrigado a filósofos, a pensadores, quienes han debatido por muchos años y por mucho tiempo el significado de la vida, el significado de la muerte y lo que hay más allá de la muerte. ¿Qué pasa después de morir? El ser humano ha fallado encontrando la respuesta de esto una y otra vez por no buscarlo, hermano, hermana, del que puede responder realmente todas nuestras preguntas, el que realmente puede darnos información porque en sus manos está todo el conocimiento de su creación, y es Dios. ¿Quieres saber cuál es el plan de Dios para con nuestras almas después de nuestra muerte? Esa es nuestra lección del día de hoy. ¿Qué hay después de la muerte? En nuestra lección pasada hablábamos acerca de la muerte y veíamos y dejábamos muy en claro cómo las escrituras, cómo Dios nos habla acerca de ella. Veíamos los diferentes significados y aprendíamos uno de ellos, de cómo Dios habla acerca de la muerte. Y una de ellas es la muerte natural, ¿cierto? Que es algo que Dios enseña que todos, sean buenos y malos, creyentes y no Deja un creyentes, gran like. blancos y negros, todos, Suscríbete hijos de a Dios y Mike. no hijos de Dios, quienes seamos, todos vamos a experimentar la muerte, todos. Porque como ya sabemos, es algo que Dios ya determinó, forma parte de las reglas de esta naturaleza. Recordemos lo que dice la carta a los Hebreos en el capítulo 9, en el versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Así es, hermanos, así es. Todos, desde Adán, el primer hombre, hasta ahora, en el presente, el ser humano ha experimentado esto que Dios estableció, la muerte. Es ley divina, es ley para nosotros, es ley para la humanidad. Y es uno de los principios que encontramos cuando hablamos de lo que es la muerte. Para los hermanos que están aquí hoy con nosotros, si no han visto esta lección, pueden encontrarla en el canal de YouTube de los Hermanos de Chile, en la primera lección llamada ¿Qué es la muerte? Y si tú estás viendo esto por este canal de YouTube, te invitamos a que la busques ahora mismo, si no la has visto, y la veas primero antes de ver esta lección. Así entonces, continuando con el tema, nosotros en el presente podríamos decir que no la hemos experimentado, esta muerte natural, esta muerte corporal. Todavía continuamos en nuestra existencia, estamos aquí, estamos en el ahora, vivos, debajo del sol, por decirlo de alguna manera, existiendo. Ahora bien, siendo eso, hermanos, una ley de Dios, ¿no? Lo que Dios ha establecido para nosotros, que muramos, siendo que eso lo vamos a experimentar, es importante que recordemos lo que es la muerte, esa muerte la cual todos han experimentado desde Adán hasta el presente. Y el diccionario del señor Vine dice que la palabra muerte viene de este término griego. Lo recordamos, ¿cierto? ¿Y cuál es su significado? Recordémoslo, dice que es la separación del alma, que es la parte espiritual del hombre, del cuerpo, la parte material, dejando el segundo, el cuerpo, de funcionar y volviendo al polvo. También dice algo interesante que agrega, que comentábamos en la primera lección, pero que no lo teníamos en pantalla. Dice, la muerte es lo opuesto a la vida, nunca denota inexistencia. Y es que nunca, hermanos, como nosotros veíamos en la lección pasada, nunca la muerte se refiere a dejar de existir, sino que se refiere a una separación.
Y en nuestro caso, en el caso de la muerte natural, la muerte en nuestro plano, en nuestra naturaleza, se refiere a la separación de la parte física, como lo hablábamos, de la parte espiritual. Y es importantísimo recordarlo para que lo tengamos súper claro y lo tengamos fijo allí en nuestros pensamientos. Y cuando eso ocurre, hermanos, lo segundo, que es la parte material, el cuerpo, ¿no?, deja de funcionar y vuelve al polvo. Es lo que Dios estableció. Es lo que significa la muerte. No significa, como vemos allí, dejar de existir, y nunca ha significado eso, sino separación. Muerte es separación. Y en este caso es la separación del alma y el espíritu, recordando, ¿no? La separación de la parte material de la parte espiritual. Y como Dios lo dice en Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelve a la tierra, o sea, el cuerpo, como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Cuando se separa la parte física de la espiritual, ambos toman su destino, ¿cierto? Ambos toman su destino. Uno vuelve al polvo, vuelve a la tierra, y el otro vuelve a Dios. Ahora bien, siendo así, ¿cuál es el plan de Dios para con nuestras almas después de nuestra muerte? Cuando vuelve a Él, ¿qué hay después de la muerte entonces? Para esto, hermanos, para esto es súper importantísimo entonces ubicarnos en tiempo y espacio. Aquí estamos nosotros en el presente. El pasado ya fue, el pasado ya pasó, el futuro aún no es una realidad. Y estamos viviendo aquí el presente. Estamos en el presente todos los seres humanos, hijos de Dios y no hijos de Dios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Buenos y malos, todos los que habitamos el presente en este mundo en el cual estamos, toda la humanidad. Y hemos dicho que toda esta humanidad, Dios ha establecido que una ley es que el hombre va a morir, ¿cierto? El hombre lo ha experimentado inclusive en el pasado, ¿verdad? Generaciones de cientos de generaciones de cientos de años atrás, como decíamos desde Adán, ya lo experimentaron, murieron. Y muchos inclusive de nuestros seres queridos, en el tiempo presente próximo, muchos de nuestros seres queridos lo han experimentado también. Personas que hemos conocido lo han experimentado. El punto es que todos moriremos. Esa es la regla de Dios. Pero fíjese algo interesante. Así como las generaciones de cientos años atrás han experimentado esto, también los fieles, los hijos de Dios, los que permanecen en su palabra, mientras esta naturaleza siga existiendo, ellos o nosotros la vamos a experimentar. Experimentaremos la muerte. Es la regla de Dios. También los infieles, aquellos que conociendo la verdad de Dios no la cumplen, se apartaron y no volvieron a los caminos del Señor, también van a experimentar la muerte. Los niños también mueren, ¿cierto? Los niños mueren. Es una regla de Dios que el ser humano muera, tarde o temprano, sea su condición la que sea, de joven, adolescente, rico, pobre, quien sea. Es una regla de Dios para esta humanidad que tenemos la posibilidad de morir. Y también, para abarcarlos a todos, ¿no? Los que no conocieron a Dios y los que no obedecieron el Evangelio también van a experimentar la muerte. ¿Por qué? Por lo que venimos diciendo, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Hijos de Dios, no hijos de Dios, todos, niños, adultos, hombres, mujeres, ricos, pobres, todos experimentaremos la ley de Dios de morir una vez. Pero siempre ha surgido la pregunta sobre si hay después de la muerte vida. Muchas veces nos hemos preguntado eso, son preguntas y cosas y pensamientos que a veces vienen a nuestra mente y rodean a nuestra mente y hacen que nuestra mente se vuelva un 8, como dicen, ¿cierto? ¿Qué hay después de la muerte? Muchos de nuestros seres queridos, de las personas que conocemos, se preguntan esto. Y hay muchas ideas y muchos conceptos, hermanos, en la humanidad sobre este tema, que se pueden tener dependiendo de qué tipo de cultura en la que vive la persona pueda tener, ¿no? La sociedad o el medio en que ha nacido. Y eso puede definir su pensamiento y su creencia con respecto a esto. Pero a nosotros, como decíamos en la lección 1, la lección pasada, a nosotros nos interesa es qué dice Dios, qué dice la palabra de Dios respecto a esto. Estimado amigo que nos escuchas, esto es lo más importante. ¿Qué dice Dios? No qué dice la tradición, no qué pudieron haberme enseñado, sino qué dice Dios en su palabra. Porque en él vamos a encontrar entonces
respuestas certeras que nos van a dar confianza para ese futuro. En primer lugar, sabemos entonces que el cuerpo vuelve al polvo, va al sepulcro, y el alma, ¿qué ha determinado Dios para ella, hermanos? ¿Qué ha determinado Dios para ella? A nosotros nos interesa saber qué dice Dios, ¿no? ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? ¿Qué es del más allá después de nuestra muerte? ¿A dónde vamos cuando morimos aparte de nuestro cuerpo? La Biblia dice, la palabra de Dios nos dice que vamos a un lugar que se llama el Hades. Sí, señor, Hades. Eclesiastés 9:10 dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, ¿a dónde vas? No hay obra. ¿A dónde vas? Las Escrituras, hermanos, amigo, nos dicen claramente dónde están las almas después de la muerte. En el Seol. El Señor Jesús también lo enseñó. En Lucas 16, por ejemplo, encontramos la historia de dos hombres que murieron. Esa historia la relata el mismo Señor Jesús. El maestro la relata. Y él dice, bueno, aconteció que uno de esas dos personas murieron, el mendigo de esa historia, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, dice. Y también en esa historia dice que murió la otra persona de la cual él está diciendo el relato, que es un rico, el rico, y fue sepultado. Y en el Hades, dice, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Esto es interesante porque en el relato del Señor Jesús, el Señor Jesús usa la palabra Hades, y Hades es un término, una palabra del griego, que significa, estimados hermanos, estimado amigo, significa lo mismo que la palabra hebrea Sheol, Seol de Eclesiastés, significa lo mismo. Seol del hebreo, Hades del griego. Pero entonces, si esto es así, ¿qué es el Hades? Aparte de esto, ¿cómo podríamos definir el Hades, no? El señor Vine, fíjense, el señor Vine en su diccionario de palabras griegas del Nuevo Testamento nos dice que este término griego viene de esta palabra, el Strong 86. ¿Qué es el Hades? ¿Cómo podríamos definirlo? El señor Vine lo define, hermanos, lo define muy bien y lo define conforme a la palabra de Dios. Él dice y nos define que este término significa región de los espíritus de los muertos. ¿Así? Eso es el Hades. Es la región donde van los espíritus de los que han muerto. Tanto buenos como malos. Terminémoslo de leer, leámoslo completo, ¿cierto? Él dice, región de los espíritus de los muertos perdidos, pero incluyendo los de los muertos bienaventurados. Nunca denota la sepultura, ni es tampoco la región permanente de los perdidos. Para los tales es el estado intermedio entre la muerte y la condenación en la Gehenna. Eso, hermanos, eso es el Hades. Es la región donde van los espíritus de los que han muerto, tanto buenos como malos. El Hades no es el sepulcro, no se puede definir como un lugar terrenal. No es ese sepulcro donde van a colocar nuestros cuerpos cuando nuestro espíritu se separa del cuerpo. No es un lugar permanente tampoco eterno, sino al contrario, es un lugar intermedio entre la muerte y la segunda venida del Señor Jesús, que es allí, en esa segunda venida de nuestro Señor, cuando se llevará a cabo el juicio final. Y en ese momento es que irán unos al cielo y otros es que serán enviados al infierno. En ese momento, cuando en el día del juicio. Pero aquí estamos hablando de un momento y de un tiempo intermedio antes de llegar a ese punto. Si estás interesado en saber sobre ese tema, te invitamos a que sigas esta lección de estudios bíblicos porque vamos a estar hablando de ese tema. Pero hablando sobre el Hades, quiero que veamos algunos ejemplos, dos ejemplos. Tengamos presente un primer ejemplo que consiste en lo que sabemos acerca del Señor Jesús. El Señor Jesús murió. Pero ¿a dónde fue cuando murió? ¿A dónde fue su parte espiritual? Entonces, hermanos, amigos, el primer ejemplo que quiero presentar es el del Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que el Señor Jesús murió. Pero ¿a dónde fue cuando murió? ¿A dónde fue su parte espiritual? Recordemos que la muerte consiste en la separación del alma, la parte espiritual del cuerpo, la parte material. Y en Hechos 2:31, nosotros encontramos algo que fue mencionado por el apóstol Pedro en la primera predicación, allí en Hechos 2, y que él menciona algo que fue profetizado inclusive, que lo dijo David en los Salmos. Algo interesante que dice el apóstol Pedro, que es una gran verdad y que se profetizó acerca de la muerte del Señor Jesús, es lo que dice el versículo 31. Acerca del Mesías, de lo que iba a pasar con el Mesías cuando muriera. Viéndolo antes,
habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Cuando el Señor Jesús entregó el Espíritu allá en la cruz del Calvario, su alma se fue ¿para dónde? Según la palabra de Dios, para el Hades. Lo dice aquí el texto y estaba súper profetizado esto. Allá fue al Hades, porque el Hades es la región de los espíritus que han muerto. Eso es el Hades. Y por lo tanto, como se profetizó, inclusive, entonces allá fue el alma de nuestro Señor Jesús. Y ese mismo día, algo interesante sobre este tema, es que ese mismo día en la cruz del Calvario, antes de morir, cuando el Señor fue crucificado, poco antes de morir corporalmente, ese día sabemos que fue crucificado con dos malhechores. Lo colgaron con otros dos malhechores, uno a la derecha, otro a la izquierda. Y dice el versículo 39 en adelante, Lucas 23, algo interesante. Algo que el Señor Jesús le dijo a uno de los ladrones. Usted seguramente lo sabe, es algo que todo el mundo en el mundo religioso lo sabe, ¿cierto? Pero leamos el versículo 39, como nos lo dice. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué le aseguró el Señor Jesús a este hombre arrepentido? A este ladrón arrepentido. Que apenas se murieran los dos, estarían juntos, ¿en dónde? En el paraíso. Se iban a ir juntos y se iban a encontrar allá en el paraíso. El Señor Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, usted y yo, nos vamos a ir ¿para dónde? Para el paraíso. Entonces, algo súper interesante, debemos sumar la palabra de Dios. Si el Señor Jesús, como estaba profetizado y como es una verdad que su alma iba al Hades, fue al Hades, como dice Hechos 2, dicho por Pedro, profetizado por David en los Salmos, y le dijo al ladrón que apenas se murieran se iban para el paraíso, entonces, si el Señor Jesús, su alma, fue al Hades, como dice Hechos 2, dicho por David, y le dijo al ladrón que apenas se murieran se iban a ir para el paraíso, sumamos. Y cuando sumamos podemos inferir que entonces en el Hades hay un lugar que es llamado el paraíso. Para allá se fue el Señor Jesús con este ladrón arrepentido. El Hades tiene un lugar que se llama paraíso. El mismo Señor Jesús lo definió así. El mismo Señor Jesús lo habló así. Ustedes, hermanos, se han dado cuenta que aquí tenemos un círculo amarillo de hace rato. Y seguramente usted también se ha dado cuenta que ese círculo amarillo lo tenemos ahí para representar el Hades. Dice allí en la parte superior, Hades. Y en el Hades, como vemos ahora, hay un lugar que se llama paraíso. El alma del Señor, su alma, se fue para el Hades. Pero específicamente, ¿a qué lugar del Hades? A un lugar que se llama el paraíso. Porque él dijo al ladrón de la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ese paraíso del cual el Señor Jesús le habló al que estaba allí en la cruz junto a él, no era el cielo. Y esto es muy importante tenerlo claro, muy en claro, porque este paraíso, cuando el Señor Jesús murió y fue a él, que era en el Hades, no es del cielo, es un lugar en donde, como lo dice Pedro en Hechos 2, en el Hades. ¿Por qué? Bueno, veamos algunas evidencias. También sabemos, hermanos, sabemos, como lo hemos leído, que en Hechos 2 dice que el alma del Señor Jesús no fue dejada en el Hades. Sabemos que junto a eso, que el Señor resucitó al tercer día. Volvió del Hades al tercer día de entre los muertos. Y no solamente eso, sino que también cuando Él resucita, María Magdalena va al sepulcro. Y cuando ve al Señor, ella lo toma, lo agarra, y el Señor le dijo en Juan 20:17 algo interesante. Estamos hablando aquí, hermanos, de 3 días ahora, estamos hablando aquí, nos ubicamos ahora de 3 días, para ver las evidencias de lo que venimos hablando, ¿no? De 3 días después de él haber muerto.
y ya vuelto de la muerte. Ese domingo, ese primer día de la semana que resucita María Magdalena, se encuentra con el Señor resucitado y lo agarra, lo toma, no lo quiere soltar y Jesús le dice algo. Suéltame, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Todavía no he subido al Padre. ¿Y dónde habita el Padre, hermanos? ¿Dónde habita el Padre, amigo que nos estás escuchando? El Señor Jesús nos los enseñó hasta cuando nos enseñó a orar. Padre nuestro que estás ¿en dónde? En los cielos, en el cielo. Entonces cuando Jesús muere, Él no se fue directo al cielo, ¿cierto? Sino que fue derechito para el Hades, para un lugar que se llama el paraíso. Cuando Él resucita, le dice a María que aún no había subido al Padre. ¿Cuándo sube al Padre? Nosotros sabemos que 40 días después de su resurrección, 10 días antes del día de Pentecostés, en Hechos 2, ese fue el día, como está relatado en Hechos 1 por el mismo Dios, ese fue el día cuando el Señor Jesús subió al Padre. Entonces, no se puede confundir y no podemos confundir este paraíso del cual Jesús le habló al ladrón en la cruz, que era el cual iban a ir al momento de morir, con el cielo. No lo confundamos ese paraíso con el cielo, ya que como lo vemos, no lo es. Nosotros, para presentar un segundo ejemplo y una segunda evidencia sobre lo que venimos hablando, conocemos muy bien la historia de Rico y Lázaro. Y esta evidencia, este ejemplo nos va a ayudar a alimentar más este tema del Hades, que lo tenemos allí a mano derecha, ¿cierto? Con el paraíso. Hace un momento mencionábamos la historia del Rico y Lázaro. Y quiero que volvamos a ella, hermanos, y recordemos lo que sucede con estos dos hombres que mueren. El rico muere, Lázaro muere. Ya sabemos que las almas van al Hades, ¿no? Que todo aquel que muere va al Hades. Y observamos en Lucas 16, 22, que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ahora bien, ¿dónde queda el seno de Abraham? La Biblia dice, hermanos, la Biblia dice, amigo, que el seno de Abraham queda en el Hades. ¿Y quiénes transportaron a Lázaro allá? Dice el versículo 22 que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Cuando un hijo de Dios fiel muere, como vemos aquí, cuando se produce la separación del alma y el cuerpo, los ángeles están dentro del plan de Dios encargado de transportar el alma de sus hijos al seno de Abraham, que queda en el Hades, que es conocido también, como venimos hablando, como el paraíso. Ahora, el versículo 22 nos agrega y nos sigue dando más información, nos dice algo más, pero ahora con respecto al otro que murió en la historia, el rico, versículo 22. Y murió también el rico y fue sepultado. ¿Y qué es lo que se sepulta de uno? La parte material, la parte corporal, el cuerpo. Versículo 23. Y en el Hades, fíjese, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿En dónde estaba? En el Hades. Y dice que allá veía a lo lejos, en el mismo Hades, a Abraham y a Lázaro. ¿En dónde los vio? En el paraíso, en ese seno de Abraham. ¿Pero dónde estaba el rico? ¿En el mismo paraíso, en el mismo lugar? No. Dice que se encontraba estando en tormentos, como leemos allí. Estando en tormentos. ¿En dónde? En el Hades. Dice el versículo 23, en el Hades alzó sus ojos, pero estando ¿en qué? En tormentos. Entonces, hermanos, hermanas, amigos, en el Hades también hay un lugar de tormento. Y sigue diciendo el versículo 27, acerca de un ruego que estaba haciendo el rico para con Abraham sobre Lázaro. ¿Qué le decía? Te ruego pues, Padre, que le envíes a quien a Lázaro a casa de mi padre. La razón, siguiente versículo 28. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿En dónde estaba el rico? Estaba en un lugar de tormento. Un lugar de tormento que, como el mismo Señor Jesús lo dice, queda en el Hades. Y esto es interesante, porque el Hades tiene 2 lugares. Uno es el paraíso o seno de Abraham, como venimos viendo, y el otro es un lugar de tormento. Y en ese lugar de tormento era donde estaba el rico.
Y más interesante se coloca esto cuando nosotros leemos lo que dice Judas 6 acerca de los ángeles que pecaron. ¿En dónde los ha guardado Dios? ¿A dónde los mandó? Judas 6, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿A dónde los mandó? Dice en Judas 6, a prisiones de oscuridad, esperando el día del juicio. ¿Y dónde quedan esas prisiones de oscuridad? Es una gran pregunta, ¿no? Bueno, ese lugar, por 2 de Pedro 2:4, que es el texto paralelo a Judas 6, sabemos que es este mismo lugar de tormento que está en el Hades, allá donde estaba el rico, el mismo lugar, allá donde están todos los que han muerto en desobediencia a Dios, donde están todos los que han muerto sin cumplir con el plan de salvación que en su momento Dios dispuso, allá en el Hades. Pero en ese lugar del Hades, que es un lugar de tormento, ¿cierto? A este lugar, hermanos, podríamos decir entonces con lo que venimos viendo que con total seguridad es donde se fue el otro ladrón que estaba en la cruz. Y se fue el mismo día que el otro ladrón se fue al paraíso o al seno de Abraham. Ya vamos observando entonces cómo la palabra de Dios nos va enseñando el panorama de aquellos que van muertos y qué sucede después de la muerte, siendo hijos de Dios o no. Observamos qué hay más allá de la muerte y vemos que hay un paraíso, un lugar de consolación y también un lugar de tormento. En Lucas 16, en el versículo 24, seguimos viendo al rico de la historia que el Señor Jesús nos relata. Como él estando en ese lugar de tormento rogaba a Abraham, fíjese, dando voces, decía, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? Porque estoy atormentado en esta llama. Sabemos por el mismo relato que él estaba en el Hades, ¿cierto? Eso es lo que el rico estaba experimentando en ese lugar, en el Hades, que estaba experimentando tormento, sufrimiento, angustia, desesperación. Eso es lo que nos enseña el mismo Señor Jesús sobre lo que estaba viviendo allá este hombre. Y en el versículo 25 nos dice algo interesante sobre la respuesta que le dio a Abraham. Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. ¿Qué le estaba pasando a Lázaro? Bueno, estaba siendo consolado, dice Abraham, dice Dios, dijo el Señor Jesús, en el seno de Abraham allá, en el paraíso, estaba siendo ¿qué? Consolado. ¿Y qué le pasaba al rico? Dice que estaba siendo atormentado. Esto, hermanos, una cosa, el consuelo, o la otra, el tormento, como lo vemos aquí, es lo que ha experimentado el ser humano desde Adán hasta el último que acaba de fallecer justo en este momento que yo estoy diciendo estas palabras. Se fue o al paraíso, llamado el seno de Abraham, o se fue a ese lugar de tormento, al igual que el rico relatado aquí por el Señor Jesús. O a ser consolado o a ser atormentado. El versículo 26 sigue diciendo algo a Abraham, al hombre rico. Da más información y el Señor Jesús da más información acerca de este lugar del cual estamos hablando, el Hades. Acerca de este ruego que el rico estaba haciendo, le dice a Abraham, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Le dice a Abraham, Lázaro no puede ir allá donde usted está. Usted me está pidiendo que lo deje ir allá, pero no se puede, compañero. Aquí también hay reglas, no se puede. ¿Por qué? La razón es que hay una gran cima. El paraíso o seno de Abraham, y las prisiones de oscuridad están separados por una gran cima. En español, hermanos, en nuestro lenguaje existen dos cimas, por decirlo de alguna manera. Una que se escribe con C y otra que se escribe con S. Cima con C es una colina, una montaña. Cima con S, que es lo que aparece aquí en este texto, es un abismo.
un gran abismo. Por eso le dice que no se puede pasar, no se pueden intercambiar. Dice, además de todo esto hay un gran abismo que nos divide. Un gran abismo está puesto entre nosotros, es decir, los que están en el seno de Abraham, y vosotros, es decir, el lugar de tormento donde estaba el rico. Y dice, los que quieren pasar de allá acá nosotros, no señor, no se puede. Y los que quieran pasar al revés, tampoco, no se puede. Es decir, no puede haber intercambio, ¿no? No hay full day allí. No se pueden cambiar de lugar. Es lo que nosotros aprendemos de lo que el mismo Señor Jesús enseña. Entonces, hermanos, viendo esto y viendo cómo aprendemos de la palabra de Dios y cómo nos amplía el panorama, es necesario reflexionar nuevamente sobre lo que hablábamos hace un momento acerca del presente. Pero ahora con un poco más de amplitud, ¿cierto? Con lo que ya hemos visto. Decíamos que está establecido para los hombres que mueran. Esa es la regla de Dios. Y como vimos, cuando un hijo de Dios fiel muere, su alma se va ¿para dónde? Los fieles se van ¿para dónde? Para el seno de Abraham, el paraíso en el Hades. Cuando un niño muere, porque los niños mueren, no se van derechitos para el cielo o un supuesto limbo como cierta doctrina, no, sino que se van ¿para dónde? Para el paraíso, para el seno de Abraham. Ahora, los que seguían en la lista de los que hablábamos acerca del presente, mencionábamos también a quiénes, a los infieles. Cuando ellos mueren, ¿se van a dónde? Al lugar de tormento. Y también junto a ellos los que no conocieron a Dios y los que no obedecieron al evangelio de Cristo. Cuando mueren, su alma se va para el lugar de tormento. Eso es lo que el Señor nos enseña. Ahora, el ser humano en su pensamiento, ¿no? Quiere ir más allá y nosotros queremos ir más allá con estas lecciones bíblicas. Entonces nos podemos preguntar, ¿después de esto qué? ¿Cierto? Porque como veíamos, Bain, Dios mismo también, y la palabra de Dios lo define como un lugar intermedio. Después de esto, entonces, ¿qué si es un lugar intermedio? La Biblia nos enseña que después de esto, ¿qué viene? Bueno, recordemos lo que dice Hebreos 9:27, un texto que hemos repetido muchas veces, pero que es necesario siempre leerlo nuevamente para sacar cada fragmento de él. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. El juicio, hermanos. Después de esto, el juicio. Agreguemos más información para que no quede dudas. Judas 1:6. Ahora leído en la versión La palabra de Dios para todos. Acuérdense también de los ángeles que no conservaron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propio lugar. Dios los mantiene en la oscuridad, atados eternamente con cadenas, esperando el gran día del juicio. Segunda de Pedro 2. En el versículo 9, habla de algo que el Señor sabe. Él sabe, y sigue diciendo y agrega al final, sabe, entre las cosas que sabe, reservar a los injustos bajo castigo. ¿Para qué? Para el día del juicio. Versículo 13. Hablando acerca de estos mismos, en su contexto, sufriendo el mal como pago de su iniquidad. La Biblia nos enseña que después de esto viene el juicio final. Después de este esperar temporal en el Hades. ¿Quiere saber usted, estimado hermano, estimado amigo que estás viendo esta lección bíblica, quiere saber acerca del día del juicio final y lo que revela la palabra de Dios acerca de este tema? Te invitamos entonces a seguir esta serie de lecciones bíblicas donde estaremos comentando y hablando sobre cada uno de estos temas. Los próximos, el día del juicio y la resurrección. Le invitamos para que juntos sigamos escudriñando sobre lo que Dios dice y lo que Dios ha revelado del más allá. Y esto es para que tengamos confianza en Él, para que tengamos confianza en lo que Él nos enseña y en lo que Él nos ha revelado. Te invitamos a que te suscribas a este canal para que puedas seguir las siguientes lecciones bíblicas sobre esta lección y otros temas tan interesantes como este. Dios le bendiga.